Belu, qué cara de sueño que tenés. Uf, sí, anoche al final me quedé viendo Interestelar, te suena, ¿no? La peli de Anne Hathaway Sí. y Matthew McConaughey. Ah, sí, ¿no la habías visto todavía? No, A mí es que me encantan las pelis de ciencia ficción. pues me gustó muchísimo, pero claro, luego me quedé pensando cómo hacen lo de vivir en ese entorno. Buena pregunta. Yo diría que adaptándose, ¿no? Ahora que decís eso también me viene a la mente un podcast que escuché el otro día. Iba de dos gemelos astronautas de la NASA que dejaron de ser idénticos después de que uno de ellos pasara un año en el espacio. Y como en la peli, también volvió más joven. No, mujer, no. Pero sí que le cambió el cuerpo. Volvió creo que 5 centímetros más alto, con cambios en el sistema inmunológico y también en su visión. Pero eso no fue lo más sorprendente. ¿Cómo te gusta generar suspense, eh? A ver, ¿qué fue lo más sorprendente? Bueno, ya me vas conociendo. Lo más alucinante fue descubrir que el 7% de su expresión genética también había cambiado. Entonces, ¿el viaje en el espacio cambió su ADN? Bueno, no, técnicamente no el ADN. Lo que pasa es que con el tiempo, y también dependiendo de dónde estés, qué comas o qué te rodee, pueden producirse cambios químicos que afecten dónde y cómo se expresan los genes. Ah, entonces estamos hablando del exposoma. Claro, el exposoma que puede modificar las expresiones génicas, es decir, si los genes se activan o desactivan, y esto puede cambiar el funcionamiento de las células. ¿Y crees que el viaje puso en riesgo su salud? Bueno, en el podcast explicaban que los científicos no se alarmaron tanto porque se sabe que los factores ambientales pueden afectar este proceso. En este caso yo creo que fue el estrés del viaje espacial, por ejemplo, el tipo de comida, también vivir en un lugar tan pequeño y cerrado, o puede llegar a ser la menor exposición a la radiación. Oye, a ver si nuestro viaje también nos ha cambiado la expresión genética a nosotros. Bah, Belu, que como mucho nos cambió la expresión verbal, que con este viaje aprendimos muchísimo léxico y conocimiento científico. Genera, el presente de la medicina del futuro. Un podcast de la biotecnológica Amgen con Belu Jiménez y Julián Gersetti. Episodio 13. El exposoma. Reescribiendo nuestra biología. Nuestra salud depende en gran medida del entorno en el que vivimos. De hecho, alrededor del 80% del riesgo de desarrollar una enfermedad viene determinado por nuestro exposoma, un término científico relativamente nuevo con el que se define la multitud de factores ambientales, es decir, no genéticos, a los que estamos expuestos a lo largo de nuestra vida. Hablamos de la contaminación atmosférica, de los pesticidas, del uso de componentes químicos en cosmética, pero también del ruido, el clima, los hábitos de vida u otros factores que quizás te sorprendan, como el barrio en el que vives, tu educación o tu situación económica. En este episodio exploraremos el impacto que puede tener el entorno en nuestra salud y de cómo se complementa con nuestro genoma. Partimos del hecho de que cada uno de nosotros acumula sustancias químicas y contaminantes provenientes del aire que respiramos, de los alimentos que consumimos, de las cosas que tocamos y del agua que bebemos. Esta exposición nociva puede interactuar con nuestros genes, con nuestro metabolismo, alterar el sistema inmunológico, provocar daños neurológicos y muchos otros efectos adversos para la salud. Para hablar de este tema tan fascinante, viajamos hasta Granada para entrevistar al doctor Nicolás Olea, catedrático de Medicina en la Universidad de Granada y uno de los mayores expertos en el estudio del exposoma de nuestro país. Disfrutamos mucho de aquella conversación en la que nos habló sin tapujos. Durante años se ha desarrollado muchísimo lo que en medicina llamamos la patogenia, es decir, el mecanismo de enfermar. Y eso les fascina a los sanitarios y a los médicos. Y por eso todos los congresos empiezan siempre de la misma manera. Viene un biólogo molecular que explica en 40 diapositivas que nadie entiende cómo ocurre la enfermedad. Todos los clínicos con la boca abierta dicen, se sorprenden, cierran, se toman un café, despiden al ponente y entonces ellos empiezan a discutir si le van a dar 10 miligramos o 20 miligramos de la nueva droga al paciente, ¿no? Es decir, sí. Otro mundo completamente distinto. Dos idiomas, ¿no? Dos idiomas distintos. Claro. Entonces, la genómica y ese conocimiento del mecanismo ha distraído mucho sobre las causas. Y se ha investigado los últimos 30 años mucho más sobre cómo ocurren las cosas que por qué ocurren. Y Exposoma quiere poner sobre la mesa otra vez las causas de enfermedad, Claro, que además siempre. tiene una ventaja enorme. El doctor Olea nos explicaba también que actuar sobre el problema ofrece una capacidad enorme de innovación y desarrollo de nuevos fármacos y mecanismos punteros de diagnóstico para la medicina del futuro. Genera, el presente de la medicina del futuro. Como mencionamos en el episodio sobre la microbiota, que si no lo has escuchado te recomiendo que no te lo pierdas, la exposición a factores ambientales es crucial al inicio de la vida.
especialmente durante los primeros 1000 días, que abarcan los 270 días de embarazo y los 2 primeros años de vida, que es cuando se forman los diversos órganos y sobre todo el cerebro. Es por eso que la mayoría de estudios sobre el exposoma parten de cohortes de seguimiento poblacional que empiezan durante el embarazo de mujeres sanas y continúan con el estudio de los hijos durante el crecimiento hasta la edad adulta. La exposición al ambiente puede alterar de forma permanente la estructura, metabolismo y fisiología del individuo y desencadenar enfermedades crónicas en la edad adulta. Toda esa cantidad de datos acumulada a lo largo de los años de un mismo ser humano tiene un inmenso valor científico. Una de las cohortes de estudio de exposoma más importantes de Europa está en España y se conoce como Proyecto INMA. Hace 24 años reclutaron a 3.600 mujeres entre el 5º y el 6º mes de embarazo y desde entonces se ha hecho un seguimiento exhaustivo de ellas y de la salud de sus hijos. En el proyecto se investigan los efectos de la exposición prenatal y postnatal a contaminantes ambientales, principalmente químicos, en el aire, el agua y la dieta. Su principal objetivo es entender cómo el entorno en el que viven las madres embarazadas y los niños en el inicio de su vida puede influir en el crecimiento y neurodesarrollo infantil. Para conocer este proyecto de primera mano, fuimos a entrevistar a Mónica Guyens, doctora en medicina e investigadora del Barcelona Institute of Global Health. Ella es la coordinadora del proyecto INMA y nos explicaba que, de forma contraria a lo que se puede pensar, el impacto sobre la salud de las exposiciones nocivas durante la etapa prenatal se ve en la adolescencia e incluso en la edad adulta. La mayoría de efectos que puede tener el exposoma, concretamente durante estos al principio de la vida, se ve normalmente más a largo plazo. Cuando nosotros evaluamos ya a los niños y niñas al año, a los 4, a los 7, a los 10, a los 15, vamos viendo ya algún efecto, pero sobre todo se va a ver más adelante. Trabajamos contaminación del aire y después también campos electromagnéticos de radiofrecuencia principalmente, que son los que recibimos de nuestros teléfonos móviles, el wifi, las antenas de telefonía. El equipo de la doctora Guyens también centra el estudio en la contaminación acústica de temperatura y por pesticidas, lo que se traduce en un seguimiento y análisis del desarrollo cerebral de los niños estudiados. Pues les vamos haciendo test neuropsicológicos para ver cómo su función cognitiva se está desarrollando, si se está desarrollando óptimamente o los que están más expuestos tienen un desarrollo subóptimo. No están desarrollando como esperaríamos que se desarrollaran por la edad. También miramos problemas del comportamiento como trastorno del déficit de atención, hiperactividad, etcétera, que son cosas que son muy importantes para el desarrollo de los niños y las niñas. Si algo caracteriza las investigaciones sobre el exposoma es el hecho de que colaboran en red con otros centros europeos para poder cruzar datos de cohortes de seguimiento de otros países. Solo en Europa hay cientos de miles de individuos participando en diferentes cohortes de estudio del exposoma. Nos interesamos por un artículo que la doctora publicó en la revista Biologic Psychiatry junto a un grupo de investigadores de Rotterdam en el que se establecía una relación directa entre la exposición a los niveles de polución considerados como seguros y las alteraciones cerebrales que volvía a los niños más impulsivos. Es muy interesante poder usar los datos de la cohorte de Holanda porque han hecho resonancias magnéticas del cerebro a estos niños y niñas que hemos estado siguiendo desde que la madre estaba embarazada el primer trimestre. Así que son datos muy valuosos y podemos ver si la contaminación del aire está relacionado con cambios estructurales o de conectividad del cerebro. En este estudio vimos que una mayor exposición a la contaminación del aire estaba asociado con estos cambios en la corteza cerebral. Entonces queremos ver qué pasa porque los niños tenían de 6 a 12 años más o menos. Ahora estamos siguiendo a estos niños con nuevas resonancias hasta los 13-14 y queremos ver si esto se mantiene o qué pasa. La investigación de Guyens pudo probar que los niños que habían experimentado cambios en el córtex cerebral tenían una peor respuesta inhibitoria. Y esto es muy importante en nuestra vida diaria porque cuando tenemos estímulos negativos como exposición a drogas o a violencia, tenemos que inhibir nuestros impulsos si los tenemos. Entonces, por esto pensamos que es una función muy relevante para nuestra vida de los niños y niñas y también adultos. Wow, súper interesante. Un descubrimiento que, sin dudas, muestra una vez más que cualquier exposición nociva durante las etapas iniciales de nuestra vida puede tener un claro impacto en nuestra salud futura. Genera, el presente de la medicina del futuro.
Los químicos estuvieron entre los primeros factores ambientales que se investigaron. El doctor Olea lleva 30 años estudiándolos y está convencido de que muchos de ellos, especialmente los derivados del petróleo, son importantes disruptores endocrinos que interfieren con nuestras hormonas, como si las hackearan. La medicina más vendida en España, después de los 4 analgésicos, con receta, es la hormona tiroidea. Dice, tío, no es posible, no es posible. Un país de hipotiroideos, que la enfermedad más frecuente en la consulta de endocrinología no sea la diabetes, sino que sea una mujer de 35 a 50 años que va porque está cansada, ha estado en el ginecólogo por amenorrea, en el digestivo por estreñimiento, en el psiquiatra porque no le iba bien la cabeza, y después le dice el endocrino y dice, tiene usted un hipotiroidismo, le voy a poner la medicina mágica. Y nosotros le decimos a los endocrinos, tío, esto no tiene sentido, 700.000 casos nuevos de hipotiroidismo, ¿qué está pasando? Y nosotros tenemos la hipótesis que es disrupción endocrina. Es contaminantes ambientales que interfieren en el mensaje de la hormona tiroidea. El esposoma químico puede ser causa de muchas de estas enfermedades de disrupción endocrina. Imagínate la hipótesis. Yo cuando lo digo, la mala calidad seminal que tú puedes demostrar con 35 años porque no preñas a nadie y te dice, tiene usted un 1% de formas móviles, es azoospermico. A ver, según nuestra hipótesis se definió en los 30 días posfecundación en el vientre de tu madre. O hace un estudio considerando todos los factores o no le puedes dar respuesta a esa hipótesis. Y esa es la hipótesis. Es decir, que en cuestión de hormonas, las hormonas son mensajeros, son muy vulnerables. Hay 145.000 compuestos químicos desde finales del siglo XIX hasta ahora puestos en el mercado, según la ECA, la Agencia Europea de Compuestos Químicos. 34.000. No imitan a nada de la naturaleza, eran de diseño para hacer tu vida más plástica. ¿De acuerdo? Y ahora hay unos 2.000 que interfieren con las hormonas y digo yo, pocos Todavía son. Todavía son pocos eso. Yo estaba pensando, para la cantidad pocos que hay. Son, para la cantidad que hay. Estamos de suerte, no son tantos. Sí, que... El otro día le decía yo a las ginecólogas en Madrid, estáis asustadas con cáncer de mama, infertilidad, endometriosis, ¿no? Y ovario poliquístico. Pues lo malo está por llegar. Porque si la hipótesis es cierta y la exposición ha ocurrido en el siglo XXI, desde el embarazo, a mí me ocurrió de viejo, pero a los del siglo XXI le ha ocurrido desde la fase embrionaria y fetal. Es decir, la hipótesis, si es cierta, está castigando a la gente del siglo XXI. Imagínate cómo ha cambiado el medio ambiente en mi vida. Sí. Mi casa, los suelos eran de terrazo, las paredes eran de cal, el techo de madera y las cortinas de lino. Ahora, el suelo es de PVC, las mesas de melamina y la resina epoxi en la pared y la tela es de poliéster, derivados del petróleo. Has cambiado completamente todo lo que era tu ambiente, todo tu esposoma ha cambiado radicalmente desde el año 50 hasta ahora. Genera, el presente de la medicina del futuro. No me digas que estás leyendo Rachel Carson. Sí, Primavera Silenciosa. ¿Lo conoces? Claro, es todo un clásico de la concienciación ecológica, pero yo ya creo que en los 60 ella advertía de los efectos perjudiciales de los pesticidas en el medio ambiente y culpaba a la industria química de la creciente contaminación. En su momento la clasificaron de fantasiosa. ¿En serio? No es tan raro. Pasó lo mismo con la industria del tabaco. Durante décadas se burlaron de las investigaciones que decían que fumar era perjudicial. ¿Y entonces cómo lograron hacer cambiar de opinión a las autoridades? Con tenacidad, Belú. Es así como la comunidad científica puede cambiar los intereses económicos con evidencias incuestionables. Ya os veo montando un partido político de científicos, ¿eh? Bueno, pero algo habrá que hacer porque se provocaron daños a lo largo de muchísimas generaciones. Y según nos decía el doctor Olea, no hay perspectivas de mejora. Más bien, todo lo contrario. Pues a ver si el doctor Bañeras es más optimista, ¿no? Dijo que se conectaba a las 2, ¿no? Que eso son las 8 en Nueva York. ¿Qué hora es, Julián? Sí, lo vamos a hacer levantar temprano, pero son las 13:59, así que ya tiene que aparecer. Ah, mira, ya se ha conectado. Hola, doctor. Además de la exposición a los químicos, el otro factor más estudiado del exposoma es la contaminación atmosférica. La mayoría piensa que puede producir enfermedades respiratorias o cáncer, pero lo cierto es que tiene también un gran impacto en la salud de nuestro corazón. Sobre la relación entre la polución y las enfermedades cardiovasculares trabaja el cardiólogo Jordi Bañeras, del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
En su tesis doctoral corroboró que los días de más polución en Barcelona coincidían con un mayor número de infartos de miocardio. Para hacerlo, cruzó miles de datos de diversos hospitales con las mediciones de partículas en suspensión menores a 2,5 micras, que son las que emiten sobre todo los vehículos diésel. Así nos lo explicaba desde Nueva York, donde hacía una estancia profesional. Uno inhala los contaminantes y podría parecer que esos contaminantes se quedan en el pulmón, pero no es así. Sabemos claramente que los contaminantes pasan la barrera de los alveolos, es decir, atraviesan el pulmón y van al sistema circulatorio, ¿no? Esto claramente está demostrado, es decir, los contaminantes pasan dentro de nuestro organismo, entonces al pasar al torrente circulatorio, ¿no? pues van por todas las arterias, todas las venas, ¿no? Y acaban afectando pues, los sistemas vasculares, arteriales e incluso pues, el propio corazón. Cuando el contaminante se pone en contacto con la sangre, se activan ciertos mecanismos inflamatorios, porque esas sustancias no deberían estar en nuestro organismo. Se activan unas cascadas inflamatorias que finalmente también activan unas cascadas que son protrombóticas, ¿no? Que favorecen los coágulos. Entonces tenemos fenómenos de inflamación, tenemos los fenómenos de procoagulación y además las arterias, al tener esos contaminantes, se vasoconstriñen, ¿no? Y producen también unos factores que se llaman, ¿no?, de estrés oxidativo. Todo ello acaba produciendo unos efectos protrombóticos que nos pueden coagular las arterias, ¿no? Es decir, lo que favorecen que se hagan los coágulos. Así que gente predispuesta que ya tiene algunas... El doctor explicó que el riesgo es mayor en personas con arterias más estrechas y son estas las que deben tener más cuidado en días de alta contaminación. De todas formas, señaló que la constante exposición a estos factores ambientales también podría afectar a personas sin predisposición previa. Es decir, si yo vivo en una ciudad y tengo unas arterias limpias, pero hace 20 años que estoy respirando ese contaminante, finalmente eso produce una inflamación crónica. Y la inflamación crónica produce que las arterias vayan haciendo lo que nosotros llamamos placas ateroma. Es decir, vayan haciendo tapones, las vayan haciendo estrechitas, ¿no? Y eso finalmente, pues bueno, también me produzca todo tipo pues, de enfermedades cardiovasculares, sobre todo la cardiopatía isquémica, que realmente es lo que más mata en esta vida, los infartos de miocardio. Antes de seguir avanzando, ¿te parece que dé paso al superjuego, Julián? Por supuesto, Belu, dale. Recuerden que la solución al superjuego ya no está al final del episodio, sino en la página web de Amgen. Pero no vayáis corriendo a buscarla, a ver si vosotros mismos podéis dar con la respuesta, que esta vez no es muy difícil. El término exposoma fue utilizado por primera vez en un artículo científico por el epidemiólogo molecular británico Christopher P. Wild. Su objetivo era destacar la importancia de los factores ambientales en el desarrollo de enfermedades crónicas y cómo estos factores, junto con la información genética, influyen en la salud humana. Wild argumentó que mientras el estudio del genoma había avanzado considerablemente, faltaba un enfoque similar que analizara el impacto de las exposiciones ambientales en nuestra salud. Pues aquí va la pregunta. ¿Sabrías decirnos en qué año se utilizó esa palabra por primera vez? Las opciones de respuesta son A, 2005, B, 1980 o C, 1965. Bueno, ya te dimos algunas pistas, así que pensalo. Genera, el presente de la medicina del futuro. Por supuesto, en un episodio sobre exposoma no podemos dejar de hablar de cáncer. Entre 1990 y 2019, la tasa de cáncer entre los jóvenes de 25 y 29 años creció un 22%. Así que le preguntamos al profesor Olea si creía que el aumento estaba vinculado a las exposiciones ambientales. Clarísimamente es terrible lo que está pasando. Te voy a decir una muy mala noticia. Si hay un cáncer de mama temprano, ese cáncer, según nuestra opinión, tiene un origen embrionario. Está mucho más vinculado a tu infancia que a tus exposiciones de adulto. Siempre hemos visto que esas exposiciones eran a largo plazo. Entonces eran exposiciones que te llevaban una vida. Si bien es cierto que el origen del cáncer de mama en muchos casos es aún desconocido, hay estudios que demuestran su asociación directa con la exposición a determinados compuestos químicos como el DDT, los hidrocarburos policíclicos aromáticos y los metales pesados. Su exposición, especialmente durante ciertas etapas, como la prenatal, la pubertad y la menopausia, está estrechamente relacionada con el desarrollo de esta patología. No debería sorprendernos, ya que muchos tumores están vinculados a exposición química. Por ejemplo, el cáncer de vejiga en la industria de colorantes o el de pulmón en los mineros, entre muchos otros. Genera, el presente de la medicina del futuro. Cada persona tiene una huella ambiental única analizable mediante firmas en la sangre, la orina, la saliva o el cabello. En el futuro, los científicos esperan poder entender cómo interaccionan estos tipos de exposiciones con el perfil genómico de cada individuo y cómo afectan a la salud.
Esto permitirá responder por qué algunas personas desarrollan cáncer mientras otras, sometidas al mismo ambiente, no lo presentan. Y al final, todas esas hormonas del medio ambiente, lo único que son factores de transcripción, son mensajeros que le dicen al genoma, exprésate o no te expreses. De hecho, ya no entiende a nadie el esposoma sin la epigenómica, sin la abductómica o sin la proteómica, que es lo que ocurre en la célula y a nivel sanguíneo de esa exposición que modifica los genes propios tuyos. Entonces, los biomarcadores de exposición son todo el cambio que hay, muchas veces bioquímico, dentro del organismo como consecuencia de la exposición. Y eso es el gran fase de desarrollo actual. Tú necesitas saber no solamente qué ha ocurrido en la exposición, sino que tu organismo está reaccionando a esa exposición. Claro. Si eres un trabajador de los invernaderos, mides la exposición a organofosforados, mides los metabolitos, los productos de descomposición de esos organofosforados en la orina, ¿de acuerdo? Y ya sabes que la exposición de verdad ha tenido lugar. Esa es la forma más sencilla de medir el esposoma interno. Pero es que hay determinados genes o determinada respuesta enzimática, proteínica del organismo a esa exposición que también se puede medir. Y ahí es donde se está produciendo una cantidad enorme de datos, que es todo lo que ocurre vinculado a la exposición, que no es enfermedad. Eso es crítico y lo dice, es un anuncio de que algo va mal. Sí, es un paso previo. Es un paso previo. Aquí están pasando cosas que igual desencadenan en un problema. Absolutamente. Por eso, una de las claves de la medicina del futuro es encontrar todos esos biomarcadores que ayuden a detectar enfermedades antes de que se manifiesten. Para lograrlo, es crucial asociar exposiciones repetidas o fallos de adaptación del sistema con biomarcadores que faciliten el diagnóstico temprano. El estudio del exposoma resulta complejo por la gran diversidad de moléculas y agentes que lo componen y su variabilidad temporal. Por ese motivo, se requiere un enfoque multidisciplinario que incluya otras áreas como la toxicología, la epidemiología, la medicina clínica y las ciencias ómicas o la bioinformática. Este enfoque permitirá identificar biomarcadores de riesgo asociados a ciertas exposiciones ambientales específicas. Asimismo, la aparición de nuevas tecnologías más sensibles y eficientes, como la biomonitorización humana, la inteligencia artificial y la creación de bases de datos potentes para almacenar y compartir resultados, mejorarán nuestra comprensión holística. No obstante, la población aún tiene un conocimiento limitado sobre muchos de los riesgos y es difícil dar mensajes de prevención sin que suene demasiado negativo. Pues ese es el problema de esposoma, que en términos de prevención es muy negativo, porque diría, no hagas tal cosa, disminuye, cuídate de la cosmética, cuídate de la telefonía, cuídate de la contaminación atmosférica en tu ciudad. Los supermercados llenos de personas jóvenes con la aplicación del móvil repasando códigos de barras para ver el contenido de los cosméticos. Es cierto. A ver si se enciende en la aplicación una luz roja de que tiene un disruptor endocrino. Y dice, Dios mío. Todos los entrevistados en este episodio coinciden en que la fuerza del conocimiento del exposoma es influir en las políticas de salud pública para poder prevenir enfermedades y no tener que tratarlas. Son factores que se pueden prevenir. Yo creo que esto en salud pública es de lo más importante. Cosas que puedes cambiar para que la mayoría de tu población mejore su salud. De manera individual es muy difícil. Sí que se puede hacer algunas cosas, pero si vives en una ciudad y hay carreteras, no las puedes parar. Entonces tienen que ser medidas más del gobierno, municipales, que sean preventivas para que la gente no esté expuesta. Nuestro rol como científicos, después de observar a determinados fenómenos, no plantearnos hipótesis, ¿no? Y en este sentido, la evidencia realmente es abrumadora. A partir de aquí, estos mensajes deben ser obviamente reflexionados, ¿no? Y por aquellas políticas que puedan ayudarnos a que realmente se disminuya la producción de los contaminantes. Es decir, que nuestro mensaje no va hacia la población, va hacia los políticos, realmente a concienciar a todo el mundo al final, ¿no? Y hasta aquí nuestro viaje por España para producir este magnífico podcast. Una aventura de divulgación que nos ha permitido conocer el alto nivel científico de nuestro país, dando voz a expertos en los temas más candentes de la biomedicina. Ha sido fantástico compartir este viaje contigo, Julián. Lo mismo digo, Belu. Fuiste una compañera de lujo. ¿Y ahora qué? ¿Cada uno un taxi para casa? A mí estos episodios me han dado que pensar y creo que voy a volver andando a casa. Buena idea, compañero.
Espero que nuestros oyentes también sientan la necesidad de hacer pequeños cambios y cuidar su salud, y sobre todo que hayan disfrutado y aprendido tanto como nosotros con este podcast. Hasta pronto. Y larga vida a la ciencia. Genera, el presente de la medicina del futuro. Un podcast de la biotecnológica Amgen.